El poder ver cómo se fabrican estos bobinados trifásicos en las fábricas es un verdadero placer. Lo que ves aquí es un proceso de bobinado totalmente automático. Los bobinados toman la corriente eléctrica y crean un campo magnético giratorio a partir de ella. Este campo electromagnético es el responsable de la rotación del motor. Quizá tengas curiosidad por saber cómo gira este campo magnético, incluso cuando los bobinados están en pausa. Vamos a desvelar su funcionamiento. Acompáñanos. El diseño del bobinado no es tan obvio, queda claro al ver estas imágenes. Los ingenieros lograron este diseño de bobinado con años de esfuerzo con iteraciones de diseño, análisis y el uso de fundamentos de ingeniería eléctrica. Entonces empecemos con los fundamentos hasta llegar a este diseño al final de este video. Antes de comenzar el diseño de un bobinado, debemos entender las cualidades de un buen campo magnético giratorio. Un RMF debe tener una forma ligera como se muestra. No debe distorsionarse durante su rotación. Y en tercer lugar, las líneas de flujo centrales deben ser perfectamente radiales. Empecemos el viaje de diseño para conseguir este RMF perfecto utilizando una simple bobina. Cuando una corriente alterna pasa a través de una bobina, el flujo magnético fluctúa de esta forma. Ahora, agreguemos dos bobinas más que están separadas por 120 grados. Aquí cada bobina produce su propio campo magnético, de naturaleza fluctuante. Cuando sumamos estos campos magnéticos obtenemos el campo magnético combinado, como se muestra. Este diseño es un fracaso, pues el campo magnético no gira. Aquí es donde uno de los padrinos de la ingeniería eléctrica, Nikola Tesla, entra en acción. Observó este decepcionante comportamiento de la fluctuación de los campos magnéticos. Esta fluctuación del campo se produce porque los tres máximos o mínimos del campo se producen al mismo tiempo. Tesla, mientras caminaba por un parque pensando en ideas de cómo crear campos magnéticos giratorios, se preguntó qué ocurriría si pudiese mantener los valores máximos de estos tres campos en diferentes instancias. Así no habrá ningún instante en que las tres corrientes sean cero o máximas al mismo tiempo. Eventualmente el campo resultante no será cero en ningún instante. En pocas palabras, puede evitar el comportamiento fluctuante. Utilizando el concepto de cambio de fase de Nikola Tesla, desarrollemos un bobinado que puede generar un campo magnético giratorio. En la instancia al tiempo cero, la resultante de estos campos magnéticos individuales es la siguiente. Guardemos esta posición para futuras referencias. Con las variaciones de las corrientes alternas, los campos magnéticos toman diferentes orientaciones. Si comparas estas tres instancias, podrás ver que es como un campo magnético de intensidad uniforme girando. Esta disposición del bobinado es un diseño de 6 ranuras y genera campos magnéticos giratorios de 2 polos. Ahí lo tienes. Acabamos de hacer girar el campo magnético con bobinas estacionarias. Aquí utilizamos una sola vuelta para el bobinado. Sin embargo, en las industrias, utilizan cientos de vueltas de cable fino. Esto claramente aumentaría la fuerza del flujo magnético. Cada una de estas vueltas está aislada de las demás con la ayuda de una laminación de barniz líquido. De cualquier forma, la historia para el diseño del bobinado no ha terminado. Estos bobinados suelen estar soportados dentro de una estructura de hierro, que también lleva líneas de flujo magnético. Para comprobar la calidad de la RMF, tenemos que recurrir a los resultados de los elementos finitos producidos con la ayuda del software EnWorks 2D de SolidWorks. Como puedes ver, este RMF tiene 2 polos, pero las líneas de flujo centrales no son radiales al rotor. También podrás ver que, durante la rotación de la RMF, la forma no es consistente. Esta falta de uniformidad se debe a la enorme separación entre los conductores adyacentes. Entonces, para lograr el primer criterio, una forma más uniforme durante la rotación, debemos aumentar el número de conductores adyacentes. Que sean unos 12 esta vez. El bobinado de este diseño de 12 ranuras se realiza conectando una bobina más en serie con cada bobina de fase. Aquí puedes observar la dirección de la corriente, pues esta conexión en serie no producirá un campo magnético de 2 polos. Superpongamos este par de bobinas. Lo que se obtiene es un campo de 2 polos. Perfecto. Ahora hagamos lo mismo con las otras 2 fases.
Si combinamos las tres bobinas alrededor de un círculo, las bobinas superiores llevan la corriente en una dirección y las inferiores llevan la corriente en otra dirección. Esto da lugar al campo magnético resultante como se muestra aquí. Este hermoso bobinado produce un RMF de dos polos con mejor forma y uniformidad. Queda claro por este resultado de los elementos finitos. Este bobinado es capaz de mantener una forma uniforme a lo largo de su rotación. Es interesante que tan solo haciendo unas pocas modificaciones más en este bobinado, podemos obtener una RMF de 4 polos. Si eliminas el solapamiento que hicimos antes en las bobinas, podemos obtener el RMF de 4 polos muy fácilmente. Aquí cada conductor de la fase R crea polos individuales. Por lo tanto, las tres fases combinadas crean un campo magnético giratorio de 4 polos. Pongamos este diseño también en la disposición de un núcleo circular. Aparte de la diferencia en el número de polos, ¿puedes predecir alguna otra diferencia en estos campos magnéticos giratorios? La velocidad a la que giran ambos campos magnéticos es diferente. Esto se debe a que el polo N de un RMF de dos polos alcanza 180 grados, después de un medio ciclo de onda de corriente sinusoidal. De igual forma, en el bobinado de 4 polos el polo N alcanza solo 90 grados. Por lo tanto, el RMF de 2 polos tiene el doble de velocidad que el RMF de 4 polos. Eventualmente, el bobinado de 2 polos da más velocidad, pero menos torque. Y lo contrario ocurre con el bobinado RMF de 4 polos. A medida que vas aumentando los polos, la relación entre la velocidad y el torque se mantiene igual. Para una experiencia aún mejor y más cómoda del campo magnético giratorio, se prefiere un bobinado de 24 ranuras. Estas ranuras están más cerca y uniformemente colocadas sobre la periferia del estator. Así aquí puedes ver el campo magnético giratorio como gira uniformemente, teniendo una fuerza constante del campo magnético a lo largo de su rotación. De esto llegamos a la conclusión de que a medida que aumentamos el número de ranuras, conseguimos un campo magnético giratorio más uniforme y de fuerza constante. Esta es la belleza de los bobinados. Aquí puedes ver los bobinados más complejos enrollados al estator. Estos tipos de bobinados se seleccionan en función de las aplicaciones en las que se desea utilizar el motor. En las fábricas estas bobinas se enrollan en un molde. De 2 a 3 juegos se enrollan a la vez de cada lado. Este molde cargado de grupos de bobinas se inserta en el núcleo del estator mediante presión hidráulica. Luego viene la intervención humana para hacer las conexiones precisas entre estas bobinas. Luego los bobinados se prueban y se envían para hacer funcionar su mezcladora trituradora, lavadora o compresor de aire. Esperamos que hayas disfrutado el video. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.